Bienvenido a este canal de Excedra Books. Mi nombre es Carlos Winter, soy escritor, soy docente y ahora he preparado una serie que se llama Los 3 pasos para escribir buenas historias. Voy a comenzar con el primer tema, que es por qué la literatura nos ayuda a entender mejor la realidad. No sé si habías alguna vez visto que tocaran este tema directamente. Soy un convencido de que la literatura nos hace mejores personas, como decía Rubén Darío. Yo no quiero decir con esto que todos debamos ser escritores, pero sí acercarnos a la literatura, leer, tener el ejercicio de escribir, ya sea nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, sin duda te va a poner más en contacto contigo mismo. Decían los griegos, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a sus dioses. Muchas veces estamos preocupados más de avanzar materialmente, de ver qué hay en Marte, qué hay en la Luna, pero en realidad nuestro cerebro es una zona muy inexplorada. Nosotros tenemos apenas, los genios dicen que usan el 10% de su capacidad mental. Imagínate todo lo que estamos perdiendo en ese otro 90%. Nuestra percepción muchas veces se ve limitada. A veces el decir conócete a ti mismo suena como una frase vacía, como un lugar común, pero les pongo el siguiente ejemplo para que vean cómo es importante conocerse. Nosotros hemos tenido una educación, por ejemplo, y esa educación nos ha llevado a ver una parte de la vida. Entonces, ¿cómo vamos a saber que estamos viendo solo una parte de la vida? ¿Cómo vamos a saber que no estamos teniendo los puntos de vista de otras personas si no tomamos conciencia de que fue nuestra educación y no nosotros mismos, no nuestra realidad, lo que provocó eso, lo que nos llevó a ver el mundo de manera parcial? Te lo digo con un cuento muy antiguo, sufí, que nos sirve también para hablar contextualmente de la literatura y también de fondo. Este cuento dice que había 4 ciegos que se pusieron alrededor de un elefante. Uno de los ciegos tocó al elefante por el lado de la panza y dijo, el elefante es como un gran tambor. Otro ciego lo tomó por la oreja y dijo, no, el elefante es como una gran mariposa. Otro ciego dijo, no, es como una serpiente gruesa y rugosa porque lo tomó por la trompa. Y un cuarto ciego dijo, no, es como una serpiente pero muy delgada, también rugosa pero muy delgada, porque lo tomó por la colita del elefante. ¿Cuál de los ciegos tenía razón? Obviamente ninguno tenía razón y a la vez todos tenían razón. Si hubieran podido tomar conciencia de que era solamente un ángulo de la realidad lo que estaban viendo y hubieran aceptado que también el elefante es una mariposa, también es como un gran tambor, también es como una serpiente gruesa y también es como una serpiente delgada, entonces habrían aceptado la totalidad del elefante. Todo eso está en nuestra mente. Todas las posibilidades están en nuestra mente, están nuestras posibilidades de ver desde otro ángulo, pero por lo general siempre nos quedamos en un mismo ángulo. Ahora te voy a hablar de por qué la literatura nos ayuda a tener una percepción más clara, una percepción más consciente. Y te voy a poner el primer ejemplo, que es un gran escritor, un clásico norteamericano, el señor Henry Miller. Henry Miller, si revisas un poco su biografía, te vas a dar cuenta de que hizo esfuerzos, sobre todo para aclarar su percepción. No estaba especialmente enfocado o primordialmente enfocado en su práctica literaria. Claro que la hacía, claro que escribía, pero se enfocó sobre todo, trabajó sobre todo en crear un mundo que fuera novedoso, un mundo que dijera cosas importantes sobre nuestra realidad. Henry Miller, pocos lo saben, pero estuvo en contacto con muchas corrientes espirituales desde pequeño, y una vez que estuvo en París tenía grandes debates con Anaïs Nin y con otros intelectuales sobre si la vida era inmediatamente lo que sentíamos o lo que procesábamos al sentir. La literatura pone en papel lo que corre rápidamente por tu cabeza, lo que corre rápidamente por tu corazón. A veces eso no tomamos conciencia de lo que está ocurriendo. Simplemente pasa delante de nosotros y se olvida.
pero la literatura te ayuda a fijar eso y te ayuda por lo tanto a traer ese lado oculto de tu mente, de ese 90% que no utilizamos, 90 y algo por ciento en realidad, y fijarlo y entenderlo y un poco memorizarlo, un poco recordarlo. Es como cuando pasa un sueño delante de ti y en la mañana lo apuntas. Ten por seguro que si inviertes tiempo en entender ese sueño, en analizarlo, vas a saber un poco más de ti mismo. Esto lo saben los psicólogos y esto lo saben muchas personas. Entonces Henry, si te fijas un poco en la vida de Henry Miller, él intentó traer un mundo nuevo, distinto. Él vivía en un Estados Unidos muy calvinista, pues muy luterano, muy de reglas estrictas, y él comenzó a traer la otra realidad, ese otro mundo. Vivió vidas sórdidas, pero también esa información que quedó en sus textos fue lo que sorprendió, fue lo que llamó la atención del mundo, porque eso también era la realidad. Había dejado de ver el mundo de manera parcial y había encontrado otras formas de verlo, y eso es interesantísimo. Otro ejemplo que te quiero traer es el de Hemingway. Hemingway tenía toda la apariencia y se promovía a él como una figura autoritaria, machista, pero si te fijas en sus cuentos, él lo que le interesaba, incluso muchas veces a bien de las mujeres, era retratar tal cual como eran las cosas. Él rápidamente tenía una experiencia en la guerra civil, le quedaba impresa en su cerebro y no dejaba que el sueño se le escapara. Iba y tecleaba con fuerza en la máquina de escribir y dejaba plasmado, se reconoció un poco más de lo que le había impactado, entendía un poco más. Y eso es lo que nos legaron los libros a los lectores, también nos ayuda a ver esa parte nuestra, ese mundo no parcial, amplía nuestro mundo, abre nuestra percepción y por lo tanto tenemos que usar más el cerebro para entenderlo. Entonces Henry Miller, dentro de esa figura un poco hosca, dura, pero estaba interesadísimo en que la vida no se le escapara, en entender la vida, y eso es también lo que te da la literatura. Después voy a darte una conclusión sobre esta primera parte, que es sobre, como te decía, por qué la literatura nos ayuda a entender mejor la realidad. Cortázar. Cortázar es un ejemplo también mágico, interesantísimo. Cortázar trabajaba mucho con símbolos, Cortázar trabajaba mucho con poesía, a pesar de que era sobre todo narrador, y estos símbolos, estos arquetipos, los tomaba de su estudio psicológico de sí mismo. No es un secreto que Cortázar estuvo embebido en las obras de grandes psicólogos como el señor Freud, como el señor Jung, e incluso se hizo autoterapias por medio de sus conocimientos de la psicología. Cuenta la historia que uno de sus cuentos le ayudó a curar una de sus patologías, estaba comenzando a convertirse en una patología. El cuento se llama Circe y trata de una bruja que ponía o envenenaba la comida de las personas. Entonces Cortázar había comenzado a tener un síntoma obsesivo donde se fijaba cada vez que comía algo si había moscas o había insectos dentro de esa comida. Cuando escribió este cuento, por supuesto, entendiendo de antemano cómo era la psicología freudiana, entonces dejó de padecer este síntoma. Esa es la mejor prueba de la influencia que tiene la literatura en nosotros. Escribir nos ayuda a entender algunos secretos que tenemos ahí guardados, olvidados, y que aunque estén guardados, aunque estén escondidos, siguen afectándonos como personas y siguen manifestándose en síntomas. Ese es un hecho irrebatible. Entonces, pues ahora te voy a hablar de mi propia experiencia como autor. Por lo general, yo trato de escribir sobre aquello que me intriga, que me aqueja, que de algún modo se ha convertido en algo que no puedo dejar atrás fácilmente. Tengo que escribir rápidamente. Ahí te voy a dar algunos ejemplos en la siguiente presentación. Tengo que escribir rápidamente porque nuestra emoción es rapidísima. Entonces, para captar la emoción, para entender la emoción, tienes que superar a la mente. La mente, por lo general, bloquea con lo que debería ser y no con lo que es. Entonces, hay un ejercicio que te voy a dar en la siguiente presentación
donde te voy a ayudar a que puedas escribir de tus emociones. Yo lo hago y a partir de ahí comienzo primero a hacer mi primer lector y luego comienzo a pulir todo mi material para que salgan historias como la de perdón, Nostalgia de escuchar tu risa loca, que es de un músico, es una historia ficticia por supuesto, pero es un músico que poco a poco se da cuenta de que la vida no es como él la concibió, de que ha dejado pasar el amor, ha dejado de pasar el tiempo, no ha hecho lo que quiso hacer y poco a poco va cayendo en sus infiernos hasta que toca fondo y entiende quién es. Eso, por supuesto, son emociones propias que le presté a este personaje que no soy yo, por supuesto, pero el tener la capacidad de poderme ver dentro, de entender un poco cómo es la vida, me va a ayudar a ver a los otros de manera más curiosa, de manera más aceptante y por supuesto también me va a ayudar a conocerme mejor a mí mismo. Entonces, por ahora vamos a despedirnos. Si quieres más información, puedes escribir a fugaeditorial@gmail.com y por supuesto ten en cuenta que estos videos son una cortesía de Excedra Books, donde puedes encontrar tus libros preferidos. Los puedes comprar a muy buen precio, en el corazón de Panamá. Bueno, hasta la siguiente presentación.